Y vamos a hablar acerca de recuperar la audición. Recupera tu audición y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente es algo que cada vez se está complicando más la cuestión del auditiva por la contaminación ambiental también, la contaminación de tanto ruido, bueno, a veces hasta la misma televisión que pone unos anuncios con un volumen que así lo pone uno como medio histérico, no se diga los autos, en fin. Yo creo que aquí la hipoacusia o disminución de la audición, pérdida auditiva o inclusive sordera, también conocida, es definitivamente la incapacidad total o parcial para poder oír. Yo creo que aquí, doctor, y bueno, nuestro invitado, que agradecerte como siempre el apoyo, ha sido el más asiduo, doctor, de colaborador, te agradezco mucho el apoyo que estás dando a nuestro programa antes que nada. Y bueno, pues nuevamente seguir con estos temas. Esto de la sordera, yo creo que también es un punto que nos está afectando mucho, ¿no, doctor? Sí, así es, Ricardo, gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, doctor. Sí, la sordera o hipoacusia en la actualidad es un mal social y de hecho hay programas a nivel gubernamental muy importantes dirigidos a los niños para tratar de recuperar esa audición y pronto vas a oír hablar de ellos. Está bien. Esto es a nivel federal y en otros estados ya se está dando y pronto estaremos también aquí en Jalisco. Perfecto. Pero en cuanto a lo que es la hipoacusia, pues esta la podemos dividir en una hipoacusia de tipo conductivo, es decir, todas las ondas sonoras, la energía sonora que capta nuestro oído que pasa a través primero la oreja, el conducto auditivo externo y luego llega a la membrana timpánica, que es lo que conocemos como tamborcito. Exacto. Y luego a través de ahí, de la cadena osicular, que es martillo, yunque y estribo, pasa hasta la platina y hasta lo que es el oído interno, que es el caracol. Y ahí en el caracol se estimulan, esta energía se convierte de ser una energía mecánica a una energía química a través del órgano de Corti que está en la cóclea, en el oído interno, y esta energía química se convierte en energía eléctrica para que pase a través del nervio hasta el cerebro. Maravilla, ¿no? Una maravilla. Sí. Si cualquiera de estos puntos está alterado, entonces vamos a tener una hipoacusia. Correcto, o una disminución, para poder, auditiva. la capacidad para captar los sonidos. Entonces, digamos que hay dos tipos de hipoacusia. Estamos hablando ahorita de la conductiva. La segunda más importante sería la que hablaremos más adelante, doctor, que es la neurosensorial. ¿Sí? Así Correcto. Es. Las causas, ¿por qué empezamos a perder el oído, doctor? Bien, puede ser muy simple, un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, cerumen o cerilla en el conducto, algo que obstruya el conducto auditivo externo. Cualquier cosa que nos obstruya nos va a provocar una hipoacusia conductiva. Y entonces lo que hay que hacer es o bien procesos inflamatorios que lleguen a cerrar totalmente el conducto y estos se acompañarían de dolor en un momento dado. Claro. Esto en el conducto. También hay causas congénitas que no se desarrolla el conducto y habrá que abrirlo y el tratamiento es quirúrgico o es diferente. También las alteraciones inflamatorias, es decir, alteraciones a nivel de la membrana timpánica. Aquí podemos observar lo que es la oreja y aquí ya se está explorando el conducto auditivo externo con el otoscopio. Los niños, ¿verdad? Que son los que más sufren. Ellos sufren, ellos captan estas imágenes. Y aquí tenemos lo que hablábamos, procesos inflamatorios, una membrana timpánica abombada, que no se nota bien la cadena osicular, se ve enrojecida, se ven cambios en su estructura y está a punto de salir líquido. En este momento, este paciente, que si tiene esta membrana timpánica, a la observación tenemos esto, seguro tiene mucho dolor y tiene hipoacusia. Correcto. Aquí observamos otra membrana, este es un oído izquierdo, igual, abombada totalmente, muy eritematosa, hay líquido transtimpánico. El paciente por lo menos tiene una pérdida auditiva de 30 a 40 decibeles, además de presentar dolor o bien no entender por completo las palabras al momento que éstas se presentan. ¿Puede ocurrir, por ejemplo, en estos casos mareo, vértigo? Sí, se pueden acompañar de vértigo, se acompaña también de la voz como un eco al momento de hablar. Correcto. Porque en ocasiones se escucha uno, digamos, por dentro, entre comillas. Así es eso. Correcto. Así es. La cuestión de los niños, bueno, viene la temporada inclusive vacacional,
En este caso, la otitis externa es uno de los puntos importantes que entra agua, entra arenillas, etcétera. Ahorita en esta temporada, una recomendación directa sobre la otitis externa, doctor. Bien, número 1, asegurar que no haya cerumen en el conducto. Claro. Que esté limpio, ya que entra el agua y tenga la facilidad de salir, porque con el agua de la alberca, principalmente albercas, no tanto el agua de mar. El agua de mar salada tiene menos efecto de contaminación, aunque puede ser. Las albercas nos dan un poco más de problemas, de hecho le llamamos otitis del nadador. Exacto. Y aquí lo que ocurre es, si hay cerumen, se queda atrapada agua. El cambio de pH, la piel es muy sensible y entonces viene una inflamación. Y como tenemos bacterias que son saprófitas, que es normal que se encuentren ahí. O sea, no causan enfermedad, no, pero están pero ahí. si hay inflamación, entonces van a ocasionar un proceso infeccioso. Claro. Entonces, ahí lo que hay que hacer, primero asegurar que esté limpio el conducto. Segundo, la técnica de secarse el conducto auditivo externo. Es muy importante. Yo les digo a mis pacientes, doblen un Kleenex y que quede como en punta. Okay. Que lo acomoden en el conducto auditivo externo, el Kleenex no nos va a dañar en lo más mínimo, y luego girar su cabeza hacia ese lado para que por gravedad salga el agua y mover la oreja. Y se absorbe. Teniendo la punta del Kleenex dentro en el conducto. Y eso hace que se absorba el agua y se seca muy fácil. Si no hay un Kleenex, pueden utilizar papel sanitario o pueden utilizar una toalla delgadita. Pero cotonete no. De preferencia cotonete no, porque la cabeza del cotonete es gruesa y lo que hace es reempujar el poco cerumen que hay. Y con el tiempo y la costumbre, al rato tenemos tapones de cerumen que van a causar hipoacusia, claro, y tendríamos que hacer un lavado del conducto. Por supuesto, si hay infección y hay dolor, hay que utilizar medicamentos, antibióticos y esteroides como antiinflamatorios en el conducto, si es que no ha llegado a haber una perforación de la membrana timpánica. Correcto, entonces aquí sería importante como una recomendación antes de salir de vacaciones, que ya están aquí encima, pero bueno, todavía es un buen momento, que vayan con su otorrino para que le hagan una limpieza, igual si ya de por sí ya tienen ya algún problemita para captar los sonidos. Bien, vamos al corte, doctor, si me permites, regresamos, claro. No tardamos nada y ahorita continuamos hablando de los otros problemas que afectan, en este caso, el sentido del oído. Claro que sí. Regresamos. Bien, pues estábamos hablando antes del corte acerca de lo que es la hipoacusia o sordera de tipo conductiva, o principalmente ocasionado por problemas de otitis externa. Tenemos aquí al doctor Héctor Macías, que como siempre, bueno, es nuestro especialista ya de base aquí en las cuestiones de temas de otorrinolaringología. Bueno, hablábamos de esto, doctor. Entonces, aparte de los problemas en el oído externo, el oído medio, ¿qué tipo de problemas van a ocasionar también problemas de auditivo, inclusive que probablemente sean los que se convierten ya más severos, ¿no? Sí, principalmente las alteraciones de procesos inflamatorios, infección, como vimos las imágenes, en donde hay una inflamación de una otitis media que fue complicado por un proceso ya sea rinosinusitis o un proceso de vías respiratorias altas, que ocurre una inflamación hacia el oído medio. Hay acumulación de líquido, hay inflamación, hay dolor, hay fiebre, hay tos y hay que tratarlo. Hay que tratarlo con antibióticos o antimicrobianos, antiinflamatorios, y en ocasiones requiere el tratamiento quirúrgico, que consiste en abrir la membrana timpánica para aspirar. Correcto. Aquí en este caso es una otitis serosa. Este caso ya es un proceso crónico también, en el que seguramente el paciente tiene un antecedente alérgico seguramente, correcto, o una ototubaritis, es decir, una inflamación de la comunicación oído-nariz. Y entonces estos chiquitines oyen ruido, o las personas adultas oyen ruido, no tienen pérdida auditiva, y lo que hay que hacer es tratarlo, es colocar un tubo de ventilación. En este caso es precisamente una otitis media, pudo haber sido aguda en su momento, pero fue una infección repetitiva y lo que ocurrió es una perforación casi total de la membrana timpánica.
Y entonces en este caso ya no tenemos la protección de la membrana timpánica. Estas personas se meten a nadar o entran en la regadera y entonces están sufriendo de infecciones repetitivas frecuentes. Estas infecciones repetitivas frecuentes lo que ocasionan va a ser una hipoacusia neurosensorial seguramente. Exacto. Y en este caso, esta es una perforación de la membrana que estalló por sí sola la membrana, se recuperó, tal vez con tratamiento o tal vez sin tratamiento, pero estalló la membrana y no se ha recuperado, sigue la perforación. Entonces, igual, lo mismo, entra agua y hay infección. Entonces, lo que tenemos que hacer en ambos casos, el anterior y este, es cerrar la membrana timpánica a través de procedimientos quirúrgicos. Y en este último caso, donde estaba la otitis serosa, precisamente, donde se ven las burbujas, precisamente hay que colocar un tubo de ventilación. Después que el tratamiento médico máximo no haya funcionado. Correcto. Es decir, no hay que irse inmediatamente a los procedimientos quirúrgicos. Eso es importante. Lo que sí es una realidad, que cualquiera de estas patologías que observemos del oído medio nos van a causar una hipoacusia conductiva. Y si regeneramos la membrana timpánica, los pacientes sí recuperan audición. Correcto. Si logramos sellarla adecuadamente. Pero también hay otras patologías que no solamente las inflamatorias que nos causan pérdida auditiva, también aquellas en donde la cadena ossicular está fija, firme, que no se puede mover, como es la otoesclerosis. Exacto. ¿Sí? En donde el estribo no puede moverse en la platina, es decir, donde termina el oído medio y va a empezar el oído interno. Correcto. Y entonces esa otoesclerosis, esa calcificación de la platina, evita que los pacientes se escuchen. El oído interno está muy bien, el nervio está muy bien, pero esa zona está fija y por lo tanto hay pérdida auditiva. Y se presenta más en mujeres y tiene una aceleración importante de pérdida auditiva durante los embarazos. Se le llama otoesclerosis. Correcto. Esa es otra causa de pérdida auditiva, o que se rompa la cadena ossicular, ya sea por algún accidente, alguna fractura, o que haya reabsorción de huesecillos por alguna enfermedad autoinmune. Perfecto. Y bueno, esto todo relacionado con la hipoacusia conductiva. Sí. Hablando de la última, y sé que tú eres un especialista en lo que es implante coclear, creo que es una gran oportunidad y viene algo con mucho futuro pues para aquellas personas que tienen este tipo de problemas. ¿Qué nos puedes hablar de ella? Bien, el otro tipo de hipoacusia es la hipoacusia neurosensorial, es decir, la pérdida auditiva en relación a lo que es el órgano de Corti, el oído interno. La cóclea está dejando de funcionar y hay muchas causas que ocasionan esta pérdida auditiva. Exacto. Aquí lo que se requiere definitivamente es, dependiendo la profundidad, se requiere prótesis auditivas, dependiendo del tipo de hipoacusia, y si es necesario, implante coclear o implantes óseo integrados también, depende. Está interesante, a ver si luego hacemos un programa sobre eso. Yo creo que es hablar, de verdad, hablar de eso es bastante. Como una hora. Claro, no, hacemos otro programa, por supuesto, porque yo creo que esta promesa de que puede haber ya soluciones hasta personas que probablemente nunca en su vida han oído un sonido o escuchado un sonido, bueno, qué padre sería esto, ¿no? Ahora, aquí en este caso, digamos, el punto muy importante es no irse a la cirugía. Tú lo acabas de comentar, pero también es importante que el paciente acuda rápidamente al médico. ¿Cuándo es cuando debe de acudir a su médico? Bien, y qué bueno que me lo mencionas. Número uno, si hay una pérdida auditiva súbita, es una emergencia médica. Sí. Y hay que ver lo más pronto posible a su médico. Correcto. ¿Sí? Dos, cuando socialmente la persona siente que le está afectando y tiende a aislarse porque ya no escucha bien o no entiende lo que escucha. Eso es muy importante. Y finalmente también en los niños, sobre todo los niños, porque el lenguaje se aprende en el primer año de vida y entonces hay que estimularlos cuando detectamos una hipoacusia. Cierto. Y de ahí los programas neonatales para detección oportuna auditiva neonatal, que ya se hace un test o un screening o un diagnóstico, el tamiz auditivo, detectar a estos chiquitines y estimularlos lo más pronto posible. Correcto. Y si es necesario y requieren, bueno, prótesis auditivas primero y luego después viene lo que es el implante coclear. El implante coclear funciona también muy bien
Perdón que me regrese con los niños. Es Sí, adelante. importante implantarlo a más temprana edad a los niños porque si lo implantamos entre los 2 y 3 años de edad, a los 6 años de edad van a una escuela normal Ah, qué padre. con su implante coclear. Excelente. En el caso de los adultos que pierden la audición, es decir, son postlinguales, es decir, aprendieron a hablar, aprendieron el lenguaje, integraron el lenguaje en sus neuronas y su significado. Si llegan a perder la audición, a estos pacientes se les pone un implante coclear y al año prácticamente vuelven a tener una audición prácticamente normal y una comunicación normal Después de un año. después de un año de implantados. Ujú. Los difíciles son aquellos pacientes que pasan los 7 y 8 o 12 años de edad y que tratamos de implantarlos. Ellos muy difícil aprenderán a desarrollar lenguaje. Sí escucharán ruidos, escucharán muchos sonidos del medio ambiente y entenderán muchas palabras, pero no logran desarrollar el lenguaje tan rápido. Tardan un proceso de 10 e incluso hasta 20 Qué años. diferencia. Entonces, el tratamiento oportuno es lo Claro. mejor. Y en la actualidad hay estudios ya en Europa en donde hay gentes que son sordas de un solo oído y anteriormente se decía que no estaba indicado el implante coclear cuando era una sordera unilateral. Ujú. Ahora sabemos que sí lo podemos utilizar también. Y vamos a hablar acerca de recuperar la audición. Recupera tu audición y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente es algo que cada vez se está complicando más la cuestión del auditiva por la contaminación ambiental también, la contaminación de tanto ruido, bueno, a veces hasta la misma televisión que pone unos anuncios con un volumen que así lo pone uno como medio histérico. No se diga los autos, en fin. Esto es a nivel federal y en otros estados ya se está dando y pronto estaremos también aquí en Jalisco. Perfecto. Pero en cuanto a lo que es la hipoacusia, pues esta la podemos dividir en una hipoacusia de tipo conductivo, es decir, todas las ondas sonoras, la energía sonora que capta nuestro oído que pasa a través primero la oreja, el conducto auditivo externo y luego llega a la membrana timpánica, Ujú. que es lo que conocemos como tamborcito. Exacto. Y luego, a través de ahí, de la cadena osicular, que es martillo, yunque y estribo, pasa hasta la platina y hasta lo que es el oído interno, que es el caracol. Ujú. Y ahí en el caracol se estimulan, esta energía se convierte de ser una energía mecánica a una energía química a través del órgano. Yo creo que aquí la hipoacusia o disminución de la audición, pérdida auditiva o inclusive sordera, también conocida, es definitivamente la incapacidad total o parcial para poder oír. Yo creo que aquí, doctor, y bueno, nuestro invitado, que agradecerte como siempre el apoyo, ha sido el más asiduo, doctor, colaborador, te agradezco mucho el apoyo que estás dando a nuestro programa antes que nada. Y bueno, pues nuevamente seguir con estos temas. Esto de la sordera, yo creo que también es un punto que nos está afectando mucho, ¿no, doctor? Sí, así es, Ricardo, gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, doctor. Sí, la sordera o hipoacusia Hipoacusia. en la actualidad es un mal social y de hecho hay programas a nivel gubernamental muy importantes dirigidos a los niños para tratar de recuperar esa audición y pronto Claro. vas a oír hablar de ellos Ah, está bien. a nivel